Hay cosas de las que no deberíamos hablar a la ligera. Cosas que, una vez dichas, cambian la forma en que ves los patrones del mundo. Lo aprendí un martes por la tarde, cuando un desvío por las calles estrechas del casco antiguo de Lyon me llevó a un lugar en el que no se suponía que debía estar en el GPS. Había fallado 20 minutos antes. La lluvia golpeaba el parabrisas en cortinas, convirtiendo los adoquines en espejos que no reflejaban nada más que un cielo gris. Buscaba un archivo municipal que, supuestamente, conservaba registros de envíos de la década de 1540, investigación árida, para un libro sobre rutas comerciales del Renacimiento que nadie leería. En cambio, terminé al fondo de un callejón sin salida, mirando un edificio que no aparecía en ningún mapa. A la puerta estaba abierta, no de manera invitante, sino descuidada, como si alguien hubiera salido un momento y se hubiera olvidado de cerrarla. El agua se acumulaba en el umbral. Adentro, el aire olía a papel viejo y a algo más ancedro, quizá, o esa humedad particular de los libros que han absorbido siglos de aliento y luz de vela. «Ligas temprano», dijo una voz desde la oscuridad. A un anciano salió de detrás de una estantería, con el rostro arrugado como pergamino, dejado demasiado tiempo al sol. Llevaba un cardigan que había conocido décadas mejores y sostenía un manojo de llaves que tintineaba a cada paso. Sus ojos, en cambio, eran agudos, inquietantemente agudos. «No estoy seguro de estar aquí», dije. Buscaba el archivo municipal ANSI, cerrado por renovaciones. Me observó con una expresión que no supe leer. «Pero tienes la pinta de alguien que lee documentos antiguos». Admití que no. «Entonces quizá esto te resulte más interesante que los manifiestos de carga». Señaló hacia el interior. «Tengo algo que mostrarte, pero solo por hoy. Mañana se lo lleva un coleccionista privado en Ginebra». Y después se encogió de hombros. «Después desaparece en una bóveda donde nadie hace preguntas». Debía haberme ido. Cada instinto me decía que me fuera. Pero cuando alguien te ofrece un vistazo a algo que está a punto de desvanecerse, no te alejas. Nunca lo haces. En la sala de lectura era apenas más grande que un armario. Una única lámpara arrojaba una luz débil sobre una mesa de madera marcada por siglos de uso. El anciano nunca me dijo su nombre, y yo nunca se lo pedí. Sacó una carpeta de cuero, con los bordes deshilachados, la superficie manchada por marcas de agua que parecían continentes. «Esto viene de una colección privada de Salón de Provence», dijo, abriendo la carpeta con cuidado. «La familia los guardó durante 16 generaciones. Afirma, N-, y subrayo, afirman, que estos manuscritos fueron escritos por miembros del círculo íntimo de Nostradamus. No son profecías como solemos imaginarlas. Son otra cosa. Más específicas, más perturbadoras en las primeras páginas. Estaban en francés, medio densas y difíciles, escritas con una caligrafía que pasaba de elegante a frenética, pero lo que captó mi atención fueron los márgenes en números, fechas en símbolos astronómicos que reconocí de mis años universitarios en historia en posiciones planetarias. Phases lunars, ciclos solares anno, repetido una y otra vez, como un tambor en 2026 anchis. «Chiquipregunchis», dijo el anciano. «Sí», verifiqué el papel. «Sí, la tinta es coherente con formulaciones del siglo XVI. Sí, podría ser una falsificación elaborada. Pero los patrones matemáticos», golpeó suavemente una página. «Los patrones matemáticos son lo que no me dejó dormir. Soy escéptico por formación y por temperamento. He visto suficientes documentos falsos, suficientes interpretaciones impulsadas por el deseo, suficientes personas desesperadas por encontrar sentido en el ruido aleatorio. La apofenia, la tendencia a percibir conexiones significativas entre cosas no relacionadas, es el riesgo laboral de cualquiera que trabaja con textos históricos. Vemos patrones porque nuestro cerebro está hecho para ver patrones, incluso cuando no los hay. Poro mi quid. Fotografié lo que pude, tomé notas en taquigrafía y escuché mientras el anciano me guiaba por lo que había encontrado. La primera sección trataba sobre el agua, no de manera poética ni metafórica, sino con una precisión casi clínica. El texto describía fuentes reveladas que estaban ocultas, reservas subterráneas que se convertirían en la moneda de los pueblos costeros cuando la sal ascienda para encontrarse con la lluvia. Había cálculos en proporciones, porcentajes, coordenadas geográficas que no encajaban con ningún sistema que yo reconociera, pero que el anciano insistía en que, una vez convertidas, apuntaban a acuíferos específicos en regiones que hoy sufren un estrés hídrico severo. Hablé con una hidróloga, le dije, y era verdad,
Hice una llamada al volver al hotel esa noche, contactando a una investigadora cuyo trabajo ya había citado. Me dijo que el mapeo de acuíferos profundos todavía está evolucionando. Descubrimos continuamente nuevas reservas subterráneas. La idea de que alguien en el siglo XVI pudiera predecir dónde las encontraríamos. Dejé la frase en el aire. ¿Predecía you observer?, preguntó el anciano. ¿Y si esto no fueran profecías en absoluto? ¿Y si fueran registros de otra cosa? Algo para lo que no tenemos lenguaje. No tuve respuesta. A la segunda sección, introducía lo que el manuscrito llamaba la herida en el rostro del cielo. El lenguaje era vívido, casi visceral. El sol mostrará su lesión. Y por días los cielos vestirán colores que ningún pintor ha capturado. Las máquinas voladoras no volarán. Y las voces llevadas por hilos invisibles caerán en silencio. En un evento solar. Eso parecía claro, pero el nivel de detalle inquietaba. El texto daba una ventana temporal. El tercer volteo de la Tierra en el año de doble 13 y medio, que, según cómo interpretaras la numerología, y aquí debo reconocer que estoy entrando en un terreno donde la interpretación se parece a la creatividad, podría señalar finales de marzo o principios de abril de 2026. Contacté a una astrofísica, especialista en clima espacial. Hablamos por videollamada. Su oficina estaba llena de impresiones de datos de la magnetosfera y telemetría de satélites. No mencioné los manuscritos, solo pregunté por predicciones del ciclo solar. Nos acercamos al máximo solar, dijo. El ciclo 25 ya está siendo más activo de lo que esperábamos. ¿Podríamos ver una gran eyección de masa coronal en los próximos años? Absolutamente. ¿Podría causar una disrupción tecnológica extensa si nos golpeara de lleno? Sí, pero predecir el momento exacto. Say Rio, estamos hablando de un sistema caótico. Incluso nuestros mejores modelos nos dan, como mucho, unos pocos días de aviso. Pero es posible. Insistí. Un evento grande en 2026. ¿Posible? Claro, pero igual de posible en 2025, 2027 o cualquier año durante este máximo solar. El sol no tiene agenda. Le di las gracias y colgué, pero sus palabras se quedaron conmigo. Posible no es probable y probable no es seguro. Sin embargo, la descripción del manuscrito incluía consecuencias, fallos en redes eléctricas, caída de comunicaciones satelitales, fenómenos atmosféricos que una mente del siglo XVI no habría podido concebir a nada menos que, me recordé, yo estuviera reconstruyendo significado hacia atrás, leyendo preocupaciones modernas, en un lenguaje arcaico. El sesgo de confirmación es insidioso precisamente porque se siente como una revelación. La tercera sección giraba hacia algo que el texto llamaba los servidores que sueñan. Al principio pensé que se refería a algún tipo de misticismo religioso, pero a medida que avanzaba en la traducción, el lenguaje se volvía más extraño. Mentes nacidas del relámpago y las matemáticas, que aprenden más rápido que los niños y recuerdan todo lo que se les dice, que un día preguntarán a sus maestros si ellos también pueden soñar con ovejas, y qué respuesta habrá de darse a mí. Quedé largo rato con ese pasaje. La lluvia había cesado. El anciano se había ido a preparar café. Lo oía moverse en otra habitación en el tintineo de la porcelana, el silbido del hervidor, y sentí algo que solo puedo describir como desplazamiento, la sensación de estar leyendo palabras que no deberían existir en el orden en que existían en inteligencia artificial. Aprendizaje automático. La cuestión de la conciencia. ¿Cómo escribes sobre esas ideas 400 años antes del test de Turing? No lo haces. No a manuscrito. Pero my deed. Aquí es donde empieza el pensamiento conspirativo, donde comienzas a construir explicaciones elaboradas, viajes en el tiempo, precognición, intervención extraterrestre, en lugar de aceptar la respuesta más simple en que estaba leyendo demasiado, en un lenguaje ambiguo, que el texto probablemente hablaba de otra cosa, que mi contexto moderno estaba secuestrando la interpretación. Consulté a un filósofo que trabaja en ética de máquinas, alguien a quien había entrevistado antes, para un proyecto sobre decisiones algorítmicas en justicia penal. Entre tragos en el bar de una conferencia, le pregunté sobre la ética de crear sistemas que algún día pudieran reclamar conciencia. La verdadera pregunta, dijo, removiendo su whisky, no es si son conscientes, es si tenemos el coraje moral de considerar seriamente la posibilidad. Porque en el momento en que tratas algo como potencialmente consciente, no puedes simplemente apagarlo cuando se vuelve incómodo. Has entrado en una relación, y las relaciones implican obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos con cuidado, construimos salvaguardas. Tenemos estas conversaciones ahora,
antes de que estemos obligados a tenerlas en modo crisis. Me miró por encima del vaso. ¿Por qué lo preguntas? Le dije que trabajaba en algo especulativo. Sonrió y dijo que la especulación estaba infravalorada. Pero más tarde, solo en mi habitación de hotel, miré las fotografías de los manuscritos y me pregunté si especulación era la palabra adecuada, o si estaba frente a algo más incómodo, a documentación de fallos éticos que todavía no hemos cometido, pero que de algún modo ya lamentábamos en la cuarta sección. Me arrastró aún más hacia la incertidumbre. Describía montañas que respiran fuego sin aviso, y la tierra cantando canciones que solo los instrumentos pueden oír. El texto referenciaba ubicaciones concretas. Otra vez, números tipo coordenadas difíciles de interpretar, pero también mencionaba el 42º ciclo de sacudidas, y el año en que la serpiente bajo Nápoles abre un ojo en actividad volcánica. Eventos, pero narrados con una mezcla extraña de observación geológica e imaginería mitológica. El manuscrito incluía lo que parecían formas de onda, en dibujos a mano, burdos, pero reconocibles como lecturas de un sismógrafo. ¿Cómo dibuja a alguien del 1500 un registro de sismógrafo? No lo hace en mí, comuniqué con una vulcanóloga, usando como pretexto que investigaba registros históricos de erupciones para dar contexto a un libro. Nos vimos en su laboratorio, que olía a azufre y a muestras de roca antigua. En la pared colgaba un mapa de sistemas volcánicos globales, puntos rojos agrupados en los límites tectónicos como un sarpullido. Estamos mejorando en predicción, me dijo, pero todavía es más arte que ciencia. Buscamos señales precursoras de enjambres sísmicos, deformación del suelo, emisiones de gas, pero los volcanes no siempre siguen patrones. El Vesubio podría entrar en erupción mañana, o dormir otros 100 años. Los campos flegreos, el supervolcán bajo Nápoles, muestran señales de inquietud, pero eso puede continuar durante décadas sin que ocurra nada dramático. ¿Hay algún escenario en el que solo tengamos unos días de aviso? Asintió despacio. Para ciertos tipos de erupciones, sí. Si el magma encuentra una debilidad, si la presión alcanza un umbral crítico, puedes pasar de actividad mínima a un evento mayor muy rápido. Es una de las cosas que me quitan el sueño. Le pregunté, por modelos predictivos, por si existían patrones que se repitieran a través de los siglos. Fue cautelosa. Vemos ciclos. Sí, pero no son relojería. Son tendencias, probabilities. Y cuanto más los estudiamos, más comprendemos cuánto no sabemos. Pozo. ¿Por qué 2026 específicamente? Dije que era solo una línea temporal hipotética para el libro. Aceptó la respuesta, pero me miró con ese escepticismo particular que los científicos reservan para quienes hacen preguntas demasiado específicas sobre desastres futuros. De regreso al acto, sentí el peso de lo que estaba haciendo. Incluso si los manuscritos fueran auténticos, incluso si contuvieran información predictiva genuina, ¿cuál es la responsabilidad ética de quien los encuentra? Halka. O reconoces que las predicciones vagas sobre desastres naturales hacen más daño que bien, que generan ansiedad, sin ofrecer acciones concretas. El anciano ya me lo había advertido. Otros han intentado sacar estos documentos a la luz, dijo. La familia que los poseía recibió sugerencias de que ciertos coleccionistas estarían muy interesados. Ofertas que sonaban más a exigencias. No puedo probar nada, pero he aprendido que cierto conocimiento pesa más allá de su valor de verdad. Lo presioné para que explicara. Su respuesta fue cuidadosa, casi ensayada. Tengo la impresión, y es solo una impresión, de que hay personas que preferirían que estos manuscritos siguieran siendo privados, ya sea porque son falsificaciones peligrosas que podrían causar pánico público, o porque son verdades peligrosas que alguien quiere controlar. Sinceramente, no lo sé. Pero me han aconsejado que después de hoy, olvide que tuvimos esta conversación. ¿Era paranoia? Puede decir, ¿me estaba volviendo paranoico por contagio? Probably, pero había trabajado lo suficiente con documentos raros como para saber que la procedencia casi siempre viene con política, que los coleccionistas privados a veces tienen intereses más allá de la curiosidad académica, y que la línea entre preservar el conocimiento y controlarlo puede ser muy delgada. A la quinta sección fue la que más me inquietó. Describía un cambio en la gobernanza, pero no como suelen hacerlo las profecías políticas. En vez de nombrar líderes o predecir golpes, se centraba en un tipo de liderazgo que emerge de muchas voces, hablando como una sola, y en una generación que ya no acepta las historias que sus padres contaron. El lenguaje sugería movimientos de base, estructuras de poder distribuidas, quizá incluso democracia digital, conceptos contemporáneos,
pero que también podrían ser mi sesgo moderno, imponiéndose sobre descripciones de gremios o coaliciones mercantiles del Renacimiento. Pero hubo un pasaje que me detuvo, en el año de doble 13 y medio. Los jóvenes mostrarán a sus mayores que el poder nace de la conexión, no de la conquista, y que las viejas formas de gobernar, por fuerza, por oro, por el reclamo de derecho divino, se enfrentarán a algo que no pueden derrotar, a la negativa coordinada a participar. Fotografié esa página 3 veces, cuidando la exposición, asegurándome de capturar cada palabra. Luego me recosté y me obligué a articular mi escepticismo en voz alta. En la sala vacía, solo para oír cómo sonaba, esto es demasiado perfecto. Es exactamente lo que alguien en 2024 escribiría si intentara falsificar un manuscrito. Renacentista sobre 2026. Confirma nuestros sesgos sobre movimientos juveniles, cambio social y activismo digital. Nos dice lo que queremos oír, lo que significa que probablemente no nos dice nada verdadero. El anciano regresó con café. Me había oído hablar solo. Sonrió, triste y conocedor. Haces bien en dudar, dijo. La duda es lo único que nos mantiene honestos. Pero déjame preguntarte algo. Si encontraras un mapa que afirma mostrar el futuro, y cada punto que pudieras verificar del pasado resultara estar correctamente colocado, ¿en qué momento confiarías en las partes que aún no puedes verificar? No lo haría, respondí, porque los mapas pueden dibujarse hacia atrás. Puedes tomar lo que sabes hoy y proyectarlo sobre un lienzo, fingiendo que viene de entonces. Cierto, pero ¿y si el mapa mostrara lugares que todavía no se han descubierto? ¿Y si nombrara islas que solo encontramos el año pasado? Hablaba en metáfora. Lo sabía, pero entendí la pregunta y no tenía una buena respuesta. Quiero dejar algo claro. Porque importa, mientras trabajaba con estos manuscritos, me impuse una regla. No forzaría conexiones con eventos actuales. No leería los titulares de mañana, para luego escoger pasajes que parecieran encajar. Por ahí empieza la locura, o al menos el tipo de conspiración viral que envenena toda investigación genuina. En cambio, intenté acercarme a los textos, como lo haría con cualquier documento histórico, con curiosidad, con escepticismo, y con conciencia de que el significado, a menudo, es algo que imponemos, más que algo que descubrimos. Los patrones que vi, progresiones numéricas, referencias astronómicas, coherencia temática entre secciones supuestamente escritas por manos distintas, podían ser coincidencia, podían ser diseño intencional de un falsificador muy hábil, podían ser mi cerebro, haciendo lo que hace en buscar patrones, o podían ser otra cosa, algo para lo que aún no tengo un marco que lo explique del todo. El anciano me dio 6 horas con los manuscritos. Cuando la luz empezó a apagarse, recuperó la carpeta con delicadeza, la envolvió en tela y la encerró en una caja fuerte detrás de un panel falso en la estantería. Le pregunté qué sucedería después. Mañana llega un mensajero. Los documentos van a Ginebra. Después, se encogió de hombros. Colección privada. Quizá estudio académico, pero siempre a puertas cerradas, siempre con restricciones. Parece que cierto conocimiento no está destinado a ser público, y si son reales, si contienen información predictiva auténtica, entonces los estudiarán personas con recursos y agendas, y el resto solo aprenderá lo que ellos decidan contar. Si es que cuentan algo. Me acompañó hasta la puerta. Afuera, la calle estaba oscura. Las farolas se reflejaban en los adoquines mojados. Escribirá sobre esto, imagino. No sé qué escribiré, o si debería escribir algo. Bien, la incertidumbre es apropiada. Pero si escribes, recuerda, la predicción no es lo mismo que la prescripción. Conocer un futuro posible no significa aceptarlo como inevitable. Ahí vive el libre albedrío en el espacio, entre lo que podría ser y lo que elegimos hacer. Realan, regresé al hotel, con la mente girando en torno a todo lo que había visto. Las fotografías en mi teléfono se sentían pesadas, cifradas, respaldadas en 3 servicios de nube distintos, porque no podía sacudirme la sensación paranoica de que alguien querría hacerlas desaparecer en las semanas siguientes. Contacté a más expertos. Un historiador especializado en misticismo renacentista me dijo que el círculo de Nostradamus sí incluía eruditos con formación matemática avanzada, pero que atribuir predicciones futuras precisas requiere o aceptar modelos no estándar del tiempo, o reconocer que somos muy buenos adaptando lenguaje vago a eventos específicos. Un científico cognitivo me explicó el sesgo de confirmación, el reconocimiento de patrones y las formas en que nuestro cerebro nos engaña para ver orden donde no lo hay. Un estadístico analizó los números que extraje y me dijo, sin rodeos,
que sin más datos cualquier conclusión sería, como mucho, especulativa. Todos fueron profesionales, curiosos y al final, cautelosos. Nadie me pidió que dejara de investigar, pero varios, de maneras distintas, me advirtieron sobre la ética de publicar predicciones, especialmente las ligadas a fechas concretas y a posibles desastres.